Bueno, bendiciones. Hoy en ¿Sabías qué? Estaremos hablando de la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Nos habla de esta iglesia, esta iglesia a la que el Señor le dice, yo soy el que tiene las 7 estrellas, los 7 espíritus de Dios en su mano. Y está hablando de los 7 espíritus que están contenidos en el libro de Isaías. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor a Jehová. Amén. Y está hablando de el mensaje que es contundente, futurista para todas las iglesias que están en los 7 continentes del mundo. 7 estrellas en ese momento eran 7 pastores, porque la iglesia en Asia, en Asia Menor, era la iglesia más importante, o era hasta el momento el lugar donde se había expandido el evangelio. Pero este mensaje, como es un mensaje futurista, es una revelación, habla de las iglesias que están en los 7 continentes. Me sorprende mucho encontrar varias cosas en Sardis que vamos a estar hablando hoy. Sardis fue fundada por Lidio Giges en el año 688 y 644 antes de Cristo. También me sorprende mucho ver que en el año 17 después de Cristo, Sardis, el territorio de Sardis, la ciudad de Sardis fue destruida por un terremoto, pero como si nada, ellos seguían viviendo en su misma condición. Sardis significa sobreviviente, sobreviviente. Tenían una buena economía, tenían una buena posición geográfica. En Sardis estaba el templo de Afrodita, una de los dioses, las deidades paganas que se adoraban en aquel tiempo. También el Señor me sorprende mucho con el mensaje que le da a Sardis, porque Sardis no fue elogiada, la única iglesia sin ser elogiada, no tenía nada bueno que decir. Ellos tenían buena economía, tenían buena posición geográfica, estaban en un buen territorio. Sardis era un territorio antiguo y nuevo, como la antigua ciudad y la nueva ciudad. La antigua estaba sobre un valle en la montaña, y la nueva ciudad la antigua estaba en la montaña, perdón, y la nueva estaba sobre el valle. Esta ciudad era una ciudad fortificada, era una ciudad que vivía confiada, no había guardias en la ciudad, porque la ciudad era confiada, era una ciudad que tenía todo, que tenía economía, y como hay economía, había una buena solvencia, entonces no habían preocupaciones de nada. Pero el Señor viene a decirles que ellos, aunque no tenían problemas económicos, aunque no tenían problemas de herejías, aunque no tenían problemas de idolatría como tal a la iglesia, el Señor viene a mostrarles que ellos estaban muertos espiritualmente, que ellos tenían un nombre del cual ellos no hacían honor, porque no eran sobrevivientes de nada, vivían tranquilamente, vivían confiados, vivían en una ciudad sin murallas, vivían totalmente tranquilos. Y el Señor les dice, sé vigilante. Sé vigilante, lo importante de no estar acomodado, de no estar tranquilo, sino de siempre estar presto, vigilando qué está sucediendo. Estaban confiados y el Señor le dice, sé vigilante, porque eran una iglesia que agonizante, era una iglesia que estaba agonizando a causa de su muerte espiritual. No tenían obras perfectas, no hacían las cosas perfectas. Sabe que las obras son los vestidos, entonces no estaban vestidos de perfección, estaban vestidos de lo que ellos creían que era bueno, y era que tenían buena economía, y con eso bastaba y sobraba. Para ellos era lo que era importante. No guardaban la palabra, oían la palabra del Señor, pero no la guardaban ni se arrepentían, seguían viviendo como cualquier persona normal que va a la iglesia, hace la liturgia del culto, del servicio, está en la alabanza, levanta las manos, ora, ayuna, todas esas cosas las hace, pero no las hacía con el corazón. Estaban muertos espiritualmente. Y en medio de ellos había algunas personas que estaban sanas, algunos de ellos estaban sanos. ¿Sabe qué veo yo aquí que me parece importante rescatar de esta iglesia? Que aunque en medio de la iglesia siempre va a haber gente enferma que no se quiere sanar, también hay unos pocos que van a mantenerse en sanidad y que van a prevalecer y a cuidar la sanidad espiritual. ¿Qué mensaje nos deja esta iglesia?
que no podemos estar tranquilos, que no podemos estar acomodados, que no podemos estar perezosos, ociosos espiritualmente, porque como ladrón en la noche vendrá la turbulencia, vendrá la perdición y vendrá el juicio de Dios contra nosotros. Que la muerte espiritual no sea un impedimento para buscar al Todopoderoso, sino que por el contrario, eso nos sacuda y nos lleve a decir, no podemos estar como Sardis, muertos espiritualmente. Debemos estar despiertos para todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esta es la iglesia de Sardis, la iglesia que debía arrepentirse, la iglesia que no fue elogiada, la iglesia que aunque tenía todo, no tenía nada, la iglesia que aunque estaba acomodada geográficamente y posicionalmente, económicamente en una buena condición, era una iglesia agonizante. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y no hagamos parte de esos que agonizan por causa de la pereza, del ocio y del descuido.